en hoja, ¿cierto? ¿Cómo? Había unos puntos en los que había que hacer en una hoja. Eso es lo del aula virtual. Espere que le estoy avisando porque no puedo compartir pantalla, no puedo hacer nada. Bueno, mientras tanto vamos repasando así de forma oral alguna cosita de la clase pasada. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 planos y ejes? Plano horizontal, ¿puede ser? A ver, plano horizontal fue el primero que escuché. ¿Qué movimientos ocurren en el plano horizontal? Plano horizontal sería un plano que va así, ¿sí? ¿Qué movimientos se pueden hacer en ese plano? Longitudinal. El eje, lo que dijeron longitudinal es el eje, ¿sí? El eje Sí. siempre va perpendicular al plano, a cualquiera, ¿sí? A cualquier plano siempre tiene un eje que es perpendicular. Entonces, fíjense, yo hago de cuenta que el plano es la hoja, ¿sí? Lo pongo así, es el plano horizontal, con el eje longitudinal. Si lo corro así, es el plano sagital con el eje transversal. Si lo corro así, es el plano frontal con el eje antero-posterior. Posterior. ¿Sí? Y en cada uno de esos planos ocurren movimientos determinados, ¿sí? Y el nombre que tienen esos movimientos está dado justamente solo porque ocurren en ese plano, ¿sí? O dicho de otra forma, por ejemplo, miren lo que pasa con mi brazo, ¿sí? Yo lo puedo separar del cuerpo en esta dirección o lo puedo separar, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? Para atrás, para adelante lo puedo separar así, ¿sí? Sin embargo, un movimiento se llama abducción y aducción, el otro se llama flexión y extensión, ¿sí? Y esos nombres están dados porque cada uno de esos movimientos ocurren de vuelta en un plano determinado, ¿sí? A ver si ahí me deja... No puedo todavía compartir. Bien, entonces de nuevo, en el plano horizontal los movimientos que ocurren son movimientos rotacionales, que pueden ser rotación interna y externa o rotación medial y lateral, ¿sí? Son sinónimos. Decir rotación interna es lo mismo que decir rotación medial, decir rotación externa es lo mismo que decir rotación lateral, ¿sí? Si ese movimiento ocurre en lo que es la columna, en lo que es el raquis, no es rotación medial o lateral, sino que es rotación izquierda y derecha, ¿sí? Y si el movimiento ocurre en el antebrazo, ese movimiento rotacional es de pronación y supinación, ¿sí? Es un movimiento particular. No, Diego no me deja. ¿Querés que hagamos una sola sala? A ver, salir. Se re fue la profe. Se re fue y nos dejó a nosotros. Ya fue otro recreo, ¿no? A mí me salta ¿Qué tenemos que hacer? una... ¿Tenemos que salir? A mí me parecía para salir de la A reunión. mí ahora también, tipo dicen no sé. 30 segundos, no sé qué cosa. ¿Qué onda? Después de que te ¿Salimos o no pregunte, salimos? Y a mí me parece algo como para salir, no sé si salimos o qué. Ahora nos saca. Igualmente está el otro profesor. Ay, ¿qué onda? Al profe que no se le entiende nada, ¿no? Ah, están volviendo todos, me parece. ¿Agustín está acá también? Sí, sí, sí. Sí, está ahí. Ah, bueno. No, porque yo no podía compartir pantalla. Y entonces por eso terminó las sesiones para poderme poner como anfitriona. Tengo salas todavía. Armo las, ya te las tengo acá armadas. ¿Las vuelvo a iniciar? Sí, dale, iniciarlas de nuevo. ¿Pueden compartir entonces las dos? Sí.
Sí. Bueno, voy rápido, súper rápido, con un repaso de la clase pasada. Ahí está grabando, no sé si es bueno, mi grabación o la del profe, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces les muestro estos dibujitos de planos y ejes, ¿sí? El plano verde, ustedes ya me nombraron los 3 y ya me nombraron los movimientos, pero lo repaso rápido, ¿sí? Por si alguno no escuchó. El verde es el plano horizontal, que va con el eje longitudinal y en el cual se realizan movimientos rotacionales, ¿sí? Rotación medial, rotación lateral, rotación izquierda, rotación derecha, pronación y supinación, ¿sí? En el plano frontal, que va con el eje antero-posterior, porque es un eje perpendicular, ocurren movimientos de aducción y abducción si hablamos de las extremidades, ¿sí? Y movimientos de inclinación, ¿sí? Esos movimientos se producen en alguna articulación de la columna, ¿sí? O del raquis. El último de los planos que está acá es el plano sagital, que va con el eje transversal, y en ese plano ocurren movimientos de flexión y de extensión, ¿sí? O sea, cualquier movimiento de cualquier articulación que ocurra en el plano sagital se llama flexión o extensión, ¿sí? Esos movimientos, todos esos, los podemos ver graficados en estas imágenes, ¿sí? En donde ustedes podían identificar el plano en el que se veían las imágenes, y entonces así les permitía identificar a qué movimientos hacía referencia estas imágenes. Fíjense, en la imagen 2, 4, 5, 6, 8, 10, ¿sí? En todas esas imágenes hay movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Entonces, todas esas imágenes me estaban ejemplificando el plano sagital, ¿sí? O todas están hechas con un plano sagital. Ahora, acá yo veía movimiento de abducción y aducción, ¿sí? Que se ocurre en el plano frontal, y movimiento de rotación medial y lateral, por eso la M y la L, ¿sí? Que están ocurriendo en el plano horizontal. Y acá se puede ver el movimiento de pronación y supinación, ¿sí? Fíjense que en cada dibujito tienen las iniciales del movimiento que ocurre, ¿sí? Entonces con estos dibujitos podemos ver varios ejemplos de articulaciones en donde están ocurriendo todos estos movimientos que se vieron antes, ¿sí? Después otra cosa que ustedes tenían que hacer era dar la definición de ciertos términos, ¿sí? Algunos que son importantes son el término medial y lateral, ¿sí? ¿Quién me puede marcar acá en la imagen dónde pusieron ustedes el término medial? ¿Tienen ahí un lapicito que dice anotar? Y pueden marcar la pantalla. Ahí está. Ahí lo marcó un compañero en amarillo, ¿sí? Ahí, eso es lo medial. ¿Y lateral? Bien, así es. Bueno, ahí pusieron, me marcaron acá, lateral, ¿sí? Y otro compañero marcó acá, lateral, ¿sí? ¿A qué hace referencia el término lateral? Lo medial es todo lo que está cerquita del plano sagital mediano. ¿Qué quiere decir plano sagital mediano? Es el plano sagital que yo trazo justo por la mitad del cuerpo, ¿sí? El que pasa bien por el medio, ¿sí? Pero recuerden que el plano sagital, se los muestro de vuelta, es este de acá, ¿sí? O sea, todo lo que quede más cerquita de ese plano es algo medial, ¿sí? Y todo lo que quede más alejado va a ser algo lateral, ¿sí? Entonces acá, fíjense, yo podría marcar algo medial acá, ¿sí? Como está marcado acá en el cuello, puedo marcarlo acá, puedo marcar acá, ¿sí? A ver si pongo el lápiz. O sea, todo esto va a ser medial, todo esto va a ser medial, ¿sí? Porque si yo trazo el plano sagital mediano, pasa por acá, ¿sí? Entonces, todo lo que esté más cerquita de esa línea amarilla, todo eso va a ser medial, ¿sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, en el antebrazo, ¿qué parte va a ser medial? Bueno, en el antebrazo, lo medial va a ser esto. Claro, ¿sí? la parte Y lo interna, lateral va a ser esto. esto. Porque lo medial es lo que está más cerca
del plano Del sagital. eje del ¿sí? plano sagital. Lo que queda más alejado es lo lateral. Lateral. ¿sí? Si lo miro acá en la pierna, esto es lo lateral. ¿sí? Ahora acá yo podría poner acá lo medial y acá lo lateral. ¿sí? Ahora hay otros dos términos que también es importante que lo sepan, que es el término de proximal y distal. ¿sí? Lo proximal y distal hace referencia a la cercanía o lejanía del tronco o origen. ¿sí? Esa es la definición. Algo Claro. proximal es algo que está cerca del tronco La mano- o del origen. ¿sí? La mano es distancial del hombro. La mano es algo distal. Distal, ¿sí? distal. Entonces, yo acá pondría, no sé cómo borrar solo un dibujito. Bueno, no importa. Ah, acá, borrar. Yo pondría acá algo distal. Ay, esperen porque sigo teniendo el de... No sé cómo volver a ponerme el lapicito, a ver. Ahí. Puedo poner acá algo distal, acá distal, ¿sí? Con respecto al eje. El hombro también puede ser distal. No, ¿por qué? Porque lo proximal es lo que está más cerca del tronco. ¿Sí? Todo lo que esté más cerca del tronco es algo proximal. Entonces lo marco con, qué sé yo, con verde. Entonces lo proximal vendría a ser esto. ¿Sí? Y siempre son términos relativos, porque yo puedo tener algo más proximal a otra estructura. ¿Sí? Si yo, no sé, el codo, por ejemplo. No, pero la referencia es el eje sagital, siempre. En este caso. No, el plano sagital es la referencia para lo medial y Sí, lo lateral. perfecto. ¿sí? Perfecto, Ahora, sí. para lo proximal y distal, la referencia es la cercanía o lejanía del tronco. ¿Sí? ¿Qué es el tronco? Esto. ¿Sí? Entonces, lo que queda más cerca del tronco es lo proximal y lo que queda más lejos del tronco es lo distal. ¿Sí? Profe, Sí. entonces la mano no sería lateral. Puede ser lateral, pero la mano tiene una parte medial y una parte lateral. El dedo gordo es la parte lateral de la mano. Sí. ¿Sí? El dedo meñique es la parte medial de la mano. ¿Sí? No es que toda la mano es lateral. Okay. Vos ¿Por ahí qué, a la profe? mano, o sea, tenés como eje el tercer dedo, ¿sí? Y de ahí para el dedo gordo es lateral. Y de ahí para el dedo meñique es medial. ¿Sí? Porque uno está más cerca del cuerpo y el otro está más alejado. Claro, porque lo que uno tiene en cuenta para decir medial o lateral es la cercanía con esta línea amarilla que les hice, que es como dibujar ese plano sagital. ¿Sí? Entonces, el término medial, o sea, por eso hago el repaso, tiene que ver con eso, con la cercanía a ese plano sagital. ¿Sí? Ahora, lo proximal o distal tiene que ver con cuán cerca o cuán lejos están del tronco. ¿Sí? Del tronco o del origen. ¿Sí? El origen a veces se toma como la cabeza, ¿sí? Pero es del tronco o el origen. Bien, entonces Profe, ahí, sí. y si yo tengo la mano acá arriba, por ejemplo, como... No, siempre todo lo que uno dice, lo dice en relación a la posición anatómica. Por eso, al principio de la guía, lo primero que ustedes tienen que hacer es definir qué es la posición anatómica, ¿sí? Que es, o sea, es en bipedestación, es parecido como está este señor, ¿sí? Pero le faltaría juntar los pies, ¿sí? Es en la parte de arriba tal cual como está, y la parte de abajo con los pies juntos, ¿sí? Esa es la posición anatómica. Entonces, todo se define desde esa posición anatómica, ¿sí? ¿Y No por qué les importa digo cómo esté esto? yo. Si yo hago la vertical, o si yo estoy haciendo un rol o lo que sea, bueno, ustedes me pueden decir, bueno, en ese caso, como estoy dada vuelta o estoy acostado o lo que sea, bueno, me queda el plano horizontal de otra forma. Y entonces yo digo rotación, nombro al movimiento de flexión, no. Entonces, para usar toda la misma convención, siempre Es lo todo se primero describe desde la a posición tener en anatómica. cuenta. Por eso, es lo primero a tener en cuenta antes de empezar a hablar de medial. Claro, Y todo se define, ¿sí? Desde esa posición anatómica.
¿Y por qué se hace desde esa posición anatómica? Porque imagínense, hace un montón de tiempo, cuando se empezó a estudiar la anatomía, no sé, un anatomista en París abría un cuerpo y lo empezaba a describir. Tenía un montón de anotaciones, manera, todo. claro. Otro en otro lado Había empezaba con referencia. otra parte del cuerpo. Y por ahí estaban describiendo lo mismo y uno lo miraba de un lado, otro lo miraba del otro. Entonces, no, para todos decir, bueno, lo abro por la parte anterior. Bueno, ¿cuál es la parte anterior? Tomo posición anatómica y lo anterior es lo que es ventral, lo que está sobre el vientre, eso es lo anterior, ¿sí? Entonces, para usar todos, o sea, tener la misma convención y ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como ubicar las estructuras, ¿sí? Es que se definió esta posición anatómica y los planos diejes, ¿sí? Y eso nos permite empezar a hablar de estos términos anatómicos que son términos de orientación, ¿sí? Así como yo te digo, bueno, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, y todos entendemos cuál es la izquierda y cuál es la derecha porque hay una convención. Bueno, en anatomía es lo mismo. Cuando decimos que algo es medial, todos tenemos que entender que es medial porque es lo que está más cerca de ese plano sagital mediano, ¿sí? Y no es que es algo más interno, porque si fuese algo más interno, mirando el brazo, yo tendría que marcar como algo medial lo que está acá. Y sin embargo, lo medial lo marcamos como lo que está más cerquita del plano sagital, ¿sí? Porque esa es la definición, ¿sí? Sí, sí. Bien. Entonces vino bien hacer el repaso, aunque nos lleven algunos minutos, pero para arrancar de cero, ¿sí? No. Esto es lo que vimos la clase pasada también, que son generalidades de osteología. Nada, lo único que tienen que tener en cuenta en esto es que hay 3 tipos de huesos, huesos largos, cortos y planos, y que cada uno estructuralmente puede cumplir una función distinta, entonces por eso es relevante que ustedes la sepan, ¿sí? Nada más que para eso, porque después cada vez que nosotros estudiemos un hueso, siempre van a escuchar, bueno, es un hueso largo, es un hueso corto, es un hueso plano, bueno, y eso de ser hueso largo, hueso corto, hueso plano, habla un poquito de la función que puede llegar a tener ese hueso, ¿sí? Los huesos planos pueden formar cavidades, protegen órganos, ¿sí? Por ejemplo, los huesos del cráneo. Los huesos cortos pueden soportar mucho peso y presiones, entonces tenemos ejemplos, las vértebras, por ejemplo, y los huesos largos son los que están en las extremidades y que permiten formar palancas, ¿sí? Y nos permiten tener el movimiento. Entonces, nada, por eso, a título informativo, para que lo sepan. Estos son generalidades de artrología. Esta página, o sea, el que no se imprimió la guía, se imprime esta página y la tiene, porque de acá que termine la materia, es algo que siempre se pregunta. Tipo y género de articulación, ¿sí? Es algo que siempre te lo van a preguntar. Entonces, de los 6, o sea, repasando así de nuevo de la clase pasada, nosotros teníamos 3 tipos de articulaciones, ¿sí? Según la movilidad. Teníamos las diartrosis, que son las articulaciones móviles. Las anfiartrosis, que son las articulaciones semimóviles. Y las sinartrosis, que son las articulaciones inmóviles, ¿sí? Dentro de las articulaciones móviles, o sea, dentro de las articulaciones que tienen movimiento, nosotros tenemos estos 6, que son 6 géneros, y género es lo mismo que forma. O sea, yo puedo encontrar 6 formas distintas de articulaciones que tienen movimiento, ¿sí? Esos son los géneros. Cuando avancemos un poquito más en la clase, vamos a volver a mirar estas imágenes, por si alguno no la completó o si no se acuerdan o lo que sea, para que volvamos a machacar esto, ¿sí? Y esto lo de la columna lo vemos después también porque vamos a ver características de las vértebras, entonces lo vamos a volver a repasar. Ahora empezamos entonces con lo que es esta clase, ¿sí? La clase número 2, que nos piden... ¿Ustedes ahí ven mi pantalla con las imágenes al costadito nuestras? No, ven solo la... También, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno. Sí, se ve. Entonces lo que nos pide hacer es, nos pregunta cuáles son los rasgos óseos del hueso occipital y del hueso temporal, ¿sí? ¿Alguno se acuerda de lo que dijo el profe en el teórico? ¿Y me puede empezar a tirar alguna pista? Así yo los marco. Rasgos óseos. El foramen magno, profe. Foramen magno. Bueno, el foramen magno, esperen que agarro el lapicito, acá. Este es el foramen magno.
¿Qué más? ¿Qué otro rasgo óseo conocen? La cresta, ¿Cresta qué? me mató. Bueno, esta es la Conjunción cresta occipital sacro. externa. Esta. Cresta occipital externa. Acá la protuberancia occipital externa. Después tengo la línea nucal superior, línea nucal inferior, y cóndilos. No me salió medio feo, pero ahí. Entonces, foramen magno, foramen o agujero es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Cada vez que lean foramen es lo mismo que agujero. Foramen magno, cresta ¿Puede occipital repetir el externa, nombre de los rojos, profe? cóndilos. Entonces, foramen magno, cresta occipital externa, protuberancia occipital externa, línea nucal superior, la amarilla, línea nucal inferior, la otra amarilla, cóndilos en rojo. ¿Sí? Entonces, fíjense que todos los rasgos óseos son, o sea, se pueden llamar rasgos óseos o accidentes óseos, ¿sí? ¿Y qué son esos? O sea, alguno escuché cuando dijimos hay que marcar los rasgos óseos. Bueno, ¿qué es un rasgo óseo? Bueno, un rasgo óseo son todas las características que yo puedo ver, ¿sí? En un hueso, pero no son características como decir, es un hueso plano, es un hueso par, impar, ¿sí? Tampoco podemos decir que son deformaciones. Bueno, todos los rasgos óseos son o elevaciones, depresiones, crestas, tubérculos, tuberosidades, apófisis, canales, conductos, ¿sí? Son todas de vuelta depresiones o elevaciones que presenta el hueso, ¿sí? Y que hacen que, digamos, en ese accidente ocurran cosas, ¿sí? Por ejemplo, que se inserte algún hueso, por ejemplo, Funciones. que pase algún nervio, pase Bien. alguna vena, ¿sí? Entonces, todos los lugares donde el hueso tiene esas depresiones o elevaciones son los rasgos óseos, ¿sí? Y van a ser relevantes porque, de nuevo, ¿Ambos lados? o sea, para nosotros, los rasgos óseos importantes son en donde le dan inserción a los músculos, ¿sí? Fíjense, acá yo les voy a mostrar, a ver si es este, acá. Esperen que voy a borrar todos los dibujos. Yo por el chat, cuando estaba dando la clase del profe, les había pasado esto, que es un PDF recortado del libro La Target, ¿sí? Entonces, lo tienen también para descargar en donde dice el link de libros. Hay otro link que les permite descargar este, ¿sí? Que es el PDF como más cortito. Fíjense que son 148 páginas nada más, así que por ahí si se lo pueden imprimir está bueno porque, nada, para mí siempre es más fácil leer en papel, ¿sí? Entonces, lo que les quiero mostrar... Estamos adelante, a ver... Acá. Fíjense, nosotros en el libro, y esto, o sea, es importante que ustedes hagan el ejercicio de buscar las cosas en el libro, completar la guía, hacerse un dibujito. O sea, ¿vieron así como yo les marqué con esos colores? O sea, un dibujo muy esquemático de todos los rasgos óseos. Está bueno que ustedes agarren hojita borrador, plin, me hago un circulito, hago una rayita, otra rayita, un circulito abajo, 2 pelotitas abajo, y le voy marcando, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es ver la imagen, otra cosa es hacer yo la imagen, otra cosa es completar algo, ¿sí? Miro el video, bueno, son todos recursos que ustedes tienen para ir aprendiendo esto y poder memorizarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la imagen, ¿sí? Arranca hueso occipital,
me empieza la descripción y fíjense que dice hueso único, mediano, simétrico, que corresponde a la parte posterior inferior del cráneo, ¿sí? Que sea un hueso único significa que no es par como los parietales, por ejemplo, los temporales, es uno solo, ¿sí? O no es como el húmero que tengo uno de cada lado, ¿sí? Eso es que es único. Y me dice mediano, simétrico, bueno, me lo empieza a caracterizar, ¿sí? Pero de vuelta, esas son algunas características, es como una descripción. Pero los rasgos óseos, de vuelta, son todas las cosas que yo, cuando veo una imagen o cuando tengo el hueso en la mano, las puedo tocar, ¿sí? Algo rugoso, algo que sale para arriba, algo que baja, ¿sí? Se distingue a simple vista, digamos. Claro, esos son los rasgos óseos, ¿sí? O sea, sin saber nada, si vos esto se lo das a un chico, y bueno, te dice, y mira acá yo toco esto que está arrugadito, esto, no sé, le veo una pelotita, bueno, esas cosas que un nene sin saber nada las puede ver, son los rasgos óseos, ¿sí? No es hueso plano, o sea, no es ninguna otra característica, ¿sí? Sino que es lo que yo veo en el hueso, ¿sí? Entonces, fíjense, veo una imagen en el libro y ya ahí, con ver la imagen, yo puedo completar los rasgos óseos. Me leo la descripción para entender para qué sirve cada una de estas cosas, si ahí se inserta algún músculo, si ahí pasa alguna arteria, lo que sea, ¿sí? Pero ya con la imagen me marca. O sea, todo lo que nosotros marcamos lo tengo marcado con la imagen, ¿sí? Entonces agarro el libro, me fijo del teórico, lo corroboro con el libro, ¿sí? Lo anoto, me hago el dibujo, ¿sí? Y todos esos son los rasgos óseos, ¿sí? Pero es importante, de vuelta, que hagan ustedes el ejercicio de verlo en la guía, ¿sí? Y es importante también ver las cosas en la clase, ¿por qué? Porque les voy a mostrar ahora otro de los huesos que tenemos que hacer. Este es el occipital y este es el temporal, ¿sí? Entonces, miremos lo que es el hueso temporal, y en el temporal me dan un montón, o sea, yo voy al libro, a ver, está más abajo, acá, y veo un montón de rasgos óseos, ¿sí? Y de todos estos rasgos óseos que yo veo acá en el libro, solamente me hacen falta saber 3, ¿sí? Entonces, si yo fui a la clase, bueno, sé que el profe no me nombró nada de todo esto que está acá, me nombró solo 3 rasgos óseos, ¿sí? Entonces, de vuelta, tengo que ir complementando con todo, ¿sí? Con el libro, con la guía, con la clase, ¿sí? Por ahí voy al libro en cosas que me quedaron, que no terminé de entender, leo el libro porque sigue una secuencia lógica y todo, pero hay veces que el libro me da mucho más detalle de lo que para un profe de educación física es relevante, ¿sí? Entonces sepan también hasta dónde cortar con memorizar y con aprender cosas, ¿sí? Porque tienen igual un montón de contenido, ¿sí? Entonces, del hueso temporal, les muestro la imagen en la guía, lo que tenemos que saber es la apófisis cigomática, a ver si puedo marcar de vuelta con el color, apófisis cigomática, conducto auditivo externo, apófisis mastoides, algunos marcan la apófisis estiloides, que es esta, y nada más, ¿sí? ¿Cuál es la última? ¿Cuáles eran, profe? Apófisis mastoides, conducto auditivo externo, apófisis cigomática y apófisis estiloides. Les muestro, si no, acá, a ver si se las puedo mostrar. A ver, acá está, apófisis cigomática. Ay, se me fue. Acá está apófisis cigomática para que copien. Apófisis estiloides, conducto auditivo externo, no sé dónde está la flechita, acá. Conducto auditivo externo y apófisis mastoide. ¿Sí? Entonces tenemos la apófisis mastoide, apófisis estiloide, conducto auditivo externo y apófisis cigomática. ¿Sí? Sí. Bien, después, otra cosa que tenemos que hacer es marcar los rasgos óseos de las 2 primeras vértebras cervicales, o sea, del atlas y del axis. ¿Sí? El atlas son 2 masas laterales que están unidas por un arco anterior y un arco posterior, ¿sí?
Entonces ahí yo ya tengo 3 rasgos óseos. Masas laterales, arco anterior y arco posterior. Tengo las apófisis transversas con el foramen transverso. Foramen o agujero transverso, ¿sí? Tengo el foramen o agujero vertebral. Tubérculo posterior. Y fosa odontoidea o carilla articular para el diente del axis. Y acá lo que me faltó nombrar son las cavidades glenoideas. Esta y esta son las cavidades glenoideas. Entonces les voy a mostrar de nuevo el hueso occipital. Y nosotros cuando lo nombramos habíamos dicho como rasgo óseo, lo habíamos marcado en rojo. ¿Qué era esto? Condilios. Los cóndilos. Los cóndilos, ¿sí? Y fíjense que el occipital tiene por debajo al atlas, ¿sí? O sea, el occipital, que es la base del cráneo, se articula con la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿sí? Entonces, fíjense, en el occipital tengo los cóndilos. Y acá, en el atlas, tengo cavidades glenoideas. Tengo 2, ¿por qué? Una para cada cóndilo, ¿sí? Una para cada lado. Entonces, el atlas y el occipital forman una articulación. ¿Qué tipo y género de articulación va a ser eso? ¿Sí? Sin leerlo del libro, sin nada. O sea, si tuviesen que arriesgar algo, ¿qué dirían? La semimóvil, que es la anfiartrosis. ¿Y por qué dirías una anfiartrosis? Porque es semimóvil. ¿Quién diría otra cosa? Pensá que es entre la base del cráneo y la cervical, la primera vértebra cervical. En realidad es nada que Yo ver. diría Sí. sin artrosis, profe. ¿Qué dirías? Sin artrosis. Sin artrosis es que no tiene movimiento, como por No, ejemplo todo lo entre los contrario. huesos del cráneo. Diartrosis es en realidad. Eso, diartrosis. La diartrosis es la que se mueve, ¿sí? ¿Y qué género es dentro de las diartrosis? ¿Qué género? ¿Qué forma? ¿Quién se anima a decir algo? Un encaje Sería el recíproco. ejemplo B que está en la guía, profe. A ver el ejemplo B. No me lo acuerdo el nombre. Trocoide, parece que. Fíjense que es entre el occipital y el atlas, ¿sí? Esta que está acá, No es- la trocoide, es de entre la primera y la segunda vértebra cervical. No es condilia. Es condilia. ¿Y por qué se te ocurre que podría ser condilia? Porque tiene las cavidades glenoides. Bueno, por algo que tiene el nombre, porque el occipital tiene cóndilos, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean eso, van a decir, y claro, era obvio. Bueno, fíjense, estos son géneros de articulaciones, o sea, son articulaciones que tienen una forma determinada, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tiene una enartrosis, que es esta de acá abajo? Como por ejemplo la coxofemoral. Tiene un hueso, tiene una superficie articular esférica, y el otro hueso tiene una superficie cóncava, ¿sí? O una cavidad cóncava, ¿sí? Está bien. Fíjense cómo es en una condilia. Un hueso tiene una superficie con un cóndilo, por eso es condilia. O sea, un hueso tiene un cóndilo y el otro hueso tiene una cavidad glenoidea. ¿Sí?
Entonces, cada vez que yo empiezo a estudiar algún segmento del cuerpo, lo primero que voy a hacer es estudiar la parte de los huesos. Cuando estudio un hueso y veo que tiene un cóndilo, yo ya me lo anoto en el cuaderno, lo hago así, y sé que, o sea, lo que venga después, que va a ser la parte de articulaciones, yo ya sé que va a ser condilia, porque no le queda otra. O sea, no puede ser una anfiartrosis, porque tiene un cóndilo. No puede ser una trocoide, y no, porque tiene un cóndilo. ¿Sí? O sea, es como que le digas a alguien, y bueno, ¿vos qué sos? Y no, si tenés un hijo sos mamá, o sos papá, o sea, como que no podés ser la tía, no, sos la mamá o el papá. Bueno, acá es lo mismo, tenés un cóndilo y no te queda otra. O sea, por más que quieras hacer otra cosa, es un cóndilo. Entonces es una articulación condilia. Esta que está acá es una articulación artrodia, que es una articulación cuyas superficies articulares son planas. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vea que dos huesos que van a formar una articulación tienen superficies articulares planas, sé que va a ser una articulación artrodia y no le va a quedar otra. O sea, no puede ser una condilia, porque no tiene un cóndilo. Si tiene algo plano, va a ser una artrodia. ¿Sí? Y lo mismo con la trocoide. Cada vez que yo vea que un hueso tiene una de las superficies articulares, es un cilindro óseo que rota, eso es una trocoide, porque esa es la definición. ¿Sí? Así es como son. Esta es una troclear, ¿sí? Donde un hueso tiene una saliencia y el otro, fíjense, Una o sea, cavidad. uno tiene como una cresta y el otro tiene, o sea, justo lo opuesto, como una saliencia, o sea, se llama polea, ¿sí? Como actúan. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo veo en un hueso de esa forma, ya sé que va a ser una troclear, ¿sí? Y el encaje recíproco, por ahí a simple vista, es lo más difícil de uno darse cuenta, porque son superficies cóncavas y convexas que en el otro hueso son justamente al revés, ¿sí? Y encajan así de forma recíproca. O sea, ese es como por ahí el más difícil, pero son solo 3 en el cuerpo, o sea que cada vez que vean una de esas articulaciones, son solo 3, se las anotan y las aprenden, ¿sí? Después con el resto, con solo ver el hueso, ustedes van a saber el tipo y género, ¿sí? Entonces ahí, ustedes pues más adelante tienen para completar un cuadrito. Vamos como retrasados, pero bueno, por ahí vale la pena ir con conceptos más básicos, ¿sí? Ustedes acá tienen una lista de un montón de articulaciones para poner el tipo y género, ¿sí? Las pueden buscar en el libro, ustedes van a ver, cada vez que buscan una articulación en el libro, lo primero que les va a decir es el tipo y género de articulación, entonces lo pueden Profe, poner. ¿eso Y si no lo van, sí. hacemos y lo dejamos para nosotros? ¿O lo tenemos que enviar a usted o algo así? No, toda esta guía la resuelven ustedes. Y queda, O sea, no la tienen que queda para mandar. nosotros. Lo único que ustedes tienen que entregar son las actividades de autoevaluación que figuran en la guía y que van figurando clase por clase. ¿Sí? Eso sí lo Ah. tienen que entregar. Buenísimo. Gracias. Es sin nota igual. O sea, no es que si hiciste todo bien, después te sirve para algo para el parcial. O si hiciste todo mal, tenés una contra. Es para que vayan practicando. Claro. Dale. ¿Sí? Y que ustedes se vayan dando cuenta si de las cosas que leyeron más o menos van entendiendo. No, por ahí te da la sensación que entendiste todo y después te hacen una pregunta y no la sabes responder. O al revés, por ahí pensás que estás re perdido y bueno, y dentro de todo más o menos zafaste. ¿Sí? Una orientación. ¿Esa actividad está en la aula virtual? ¿Cómo? Lo que habría que hacer, esa actividad o eso. Eso para está en el entregar, aula virtual. Sí. Ah, ok, listo. A ver si lo tengo acá. Lo ven acá. Está en contenidos y está en cada una de las clases. Ah, yo lo que pasa es que estoy como administrador. ¿No? Bueno, después les muestro cuando cargue, porque esto me tarda. Ok. Bueno, entonces otra de las cosas que ustedes tienen que hacer es ir completando esto de tipo y género y además de algunas articulaciones, los medios de unión, que eso después les muestro en el libro, también les aparece. ¿Sí? Cuando ustedes buscan, siempre en una articulación les aparece el tipo y género y los medios de unión. Bueno, vamos rápido entonces con las descripciones del atlas y del axis. Si alguno lo tiene anotado en el cuaderno, las va diciendo. ¿Sí? Del atlas ya se las dije, creo, ¿no? Las masas laterales, cavidades glenoides, las apófisis transversas con forámenes transversos, el foramen vertebral, arco anterior, arco posterior, el tubérculo posterior y
la carilla articular o fosa odontoidea para el diente del axis. ¿Sí? Ahí creo que nombramos todos. Sí. Del axis. ¿Del atlas quedó alguna duda? Glenoides. O seguimos. Las cavidades glenoides son estas. Perfecto. Las veo en una cara superior, o sea, en la cara superior están. Esta es una vista superior, esta es una vista inferior. Y eso es algo que no les dije ahora, pero que es importante también, que cada vez que ustedes vean en el libro, o en la guía, o en donde sea, un dibujo, sepan mirar y lean, o sea, ¿cómo estoy mirando eso? Ven que dice hueso temporal derecho, vista lateral. Es importante saber que esto es una vista lateral y no es una vista inferior. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Yo les muestro una taza. Se las muestro así y ustedes le ven el asa. Se las muestro así y no la ven. ¿Sí? O sea, no la doy vuelta porque tiene el T, pero si les muestro esto así, ven un círculo, y si se los muestro del otro lado, ven como si fuese una pirámide. ¿Sí? O sea, como que ven formas distintas dependiendo cómo lo vean. Bueno, con las estructuras anatómicas pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo veo algo de abajo, y por ahí lo que está arriba no lo veo. ¿Sí? O lo que está atrás lo veo solo si lo veo de atrás y no si lo veo de adelante. ¿Sí? Entonces eso es importante tener en cuenta, sí. Es similar Perdón a que le definir la interrumpa posición un anatómica. rato. Decime. Un compañero recién avisa que se le salió del Zoom. Y quedó ahí a la deriva. Bueno, ahora le mando a la otra profe. Ahí está. Listo. Bueno, entonces eso es importante, ¿sí? Detenerse y fijarse cómo estoy viendo esa estructura. Entonces, esta es una vista superior, esta es una vista inferior. Fíjate que acá, como esta es una vista superior, tengo que ver las cavidades glenoideas, porque son las que articulan con el occipital, que tiene los cóndilos arriba, ¿sí? Y abajo tiene esto, que son las carillas articulares inferiores, que van a articular con la vértebra que está abajo, que es el axis, ¿sí? Entonces, estas carillas articulares inferiores, que son planas, articulan con las carillas articulares superiores del axis, ¿sí? Que es la vértebra que le sigue abajo, la segunda vértebra cervical, ¿sí? Entonces, en el axis yo tengo la apófisis odontoides o diente del axis, tengo estas carillas articulares superiores, tengo también las apófisis transversas con los forámenes transversos, veo las láminas, veo la apófisis espinosa que es bifurcada, veo el cuerpo, ¿sí? Y fíjense en acá, me muestra cómo el atlas y el axis se articulan. A ver si lo pongo un poquitito más grande para que lo vean. La guía, chicos, ustedes no sé si la tienen impresa, pero por ahí es lo ideal, ¿sí? Si la pueden imprimir para poder ir marcando todo lo que decimos, porque si no es difícil anotar así medio en el aire. Entonces fíjense en acá cómo el atlas articula con el axis, ¿sí? Articulan en dos lugares. Uno, acá, ¿sí? Fíjense, este diente o apófisis odontoides articula con el arco anterior del atlas, ¿sí? En esa carillita que se veía acá en la imagen, ¿sí? Acá, en esta carilla, ahí se apoya el diente del axis, ¿sí? Lo vemos ahí. Claro. Y los otros dos lados por donde articula es a través de esas apófisis articulares o carillas articulares, ¿sí? Acá, bueno, y ahí me quedaría como medio ahí abajo, Claro. ¿sí? O sea, esta articula con la otra que me quedó allá arriba. Claro. Bueno, ahí se me va a correr con esta. ¿Sí? Cavidades glenoides con las carillas, digamos, contra las carillas. No, estas no son cavidades glenoideas, son carillas articulares, porque son planas. ¿Sí? Las cavidades glenoideas tienen forma cóncava, ¿sí? Tienen forma ahuecadita, ¿sí? Es como un pocito la cavidad glenoidea. En cambio esto es algo plano, una superficie lisa, plana, y la otra, ¿sí? O sea, la carilla articular inferior del atlas es plana.
la carilla articular superior del axis es plana. Entonces, Claro. plana con plana articulan. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ya les dije, estas carillas articulares son planas. Entonces, ¿qué tipo y género va a ser esta articulación entre el atlas y el axis? Que fíjense, tengo estas articulaciones que son laterales, se llama atlanto-axoidea lateral, van a ser ¿qué tipo y género? Si las superficies son planas. Artrodia. Artrodias, ¿sí? Les puedo decir artrodias o planas, ¿sí? Entonces son diartrosis, artrodias o planas, ¿sí? Son sinónimos. Y ahora, la articulación atlanto-axoidea medial, que es esta, entre el diente del axis o apófisis odontoides y el atlas, ¿qué tipo y género va a ser? Si es un cilindro óseo, que lo que puede hacer es rotar. Trocoide. Va a ser trocoide. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Entonces tengo la articulación atlantoaxoidea medial, es trocoide. La atlantoaxoidea lateral es una diartrosis plana o artrodia. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero ya se van a ir acostumbrando al vocabulario. Bien. Entonces ahora volvamos al libro y vamos a buscar estas articulaciones. Así ustedes pueden ver, fíjense, articulaciones acá de la cabeza, van a empezar. Acá está. Me dice articulación atlanto-occipital, que en la guía no me piden los medios de unión, pero sí me piden el tipo y género, que nosotros ya lo vimos. Voy a ampliar porque yo no leo nada. Y fíjense, arranca ahí ya con la descripción, título, articulación atlanto-occipital, o sea, entre el occipital y el atlas, ¿sí? Y dice, se trata de una articulación sinovial. Que me diga articulación sinovial es lo mismo que me diga articulación de tipo diartrosis. ¿Por qué es lo mismo? Fíjense, nosotros teníamos en la guía todo de la clase 1, o sea, clase 1 súper importante. Fíjense este dibujito. Dice, indique las partes de una articulación sinovial y dice entre paréntesis diartrosis. O sea, todas las articulaciones diartrosis, decir diartrosis es sinónimo que decir sinovial. ¿Por qué? Sinovial. Diartrosis Todas contienen sinovial. Claro, diartrosis es si yo la clasifico según el movimiento que tiene la articulación y sinovial según el tejido articular, ¿sí? ¿Y cómo es el tejido articular que tienen las articulaciones diartrosis? Bueno, tienen una cápsula articular, Periférica. todo este capuchón que reviste, ¿sí?, la articulación, tienen el líquido sinovial y tienen cartílago hialino que recubre las superficies articulares. O sea, la parte articular, las canillas articulares de los huesos que van a articularse están revestidas por cartílago hialino. Tiene el líquido sinovial y la cápsula articular. La cápsula articular es un medio de unión, está manteniendo unida la articulación, ¿sí? Entonces, fíjense, claro, no es ligamento, o sea, a veces se le dice ligamento capsular, porque, o sea, es un medio de unión, ¿sí? Y si, o sea, y si uno toma la definición de ligamento, es lo que está uniendo dos huesos, o sea, une dos partes de hueso, porque a veces hay ligamentos que unen, o sea, que están en un mismo hueso, ¿sí? La cápsula se puede tomar como un ligamento, vos podés poner ligamento capsular, ¿sí? Y está bien. Pero, o sea, está bien, vos lo podés poner como ligamento capsular, cápsula, sinovial, ¿sí? Y ese es el medio de unión de todas las articulaciones que son diartrosis, ¿sí? Entonces, eso que es, o sea, como una obviedad, les sirve para ustedes ir completando los medios de unión. O sea, ¿qué quiero decir? Cada vez que yo en un cuadrito de tipo y género de la articulación complete diartrosis, o sea, en cualquier articulación que yo complete diartrosis, y después tenga la articulación y me pida los medios de unión, si yo puse en tipo diartrosis, acá como medio de unión, o sea, sin saber nada, le voy a poner cápsula articular o ligamento capsular, ¿sí? Porque todas las diartrosis tienen ese medio de unión, si no, no va a ser una diartrosis, ¿sí? Entonces ahí ya lo pueden completar. Nosotros, fíjense, la articulación atlanto-exoidea lateral, que dijimos que era una
diartrosis plana. Sí, bien. Dijimos diartrosis, entonces acá ya le puedo poner cápsula articular. La atlantoexoidea medial, que dijimos que era una trocoide, una diartrosis trocoide, le puedo poner cápsula articular o ligamento capsular, ¿sí? Sin leer del libro, o sea, así solo porque sé el concepto, ¿sí? Pero yo ahora vengo acá y leo la descripción que me da el libro. Articulación atlantoexoidea lateral, ¿sí? Me va a decir el tipo y género, ¿sí? Pertenece a la categoría de las articulaciones planas, ¿sí? Plana o artrodia, ¿sí? Es sinónimo. Y si me dice que es plana, o sea, si me está dando el género, me dice implícitamente el tipo, ¿sí? O sea, es una diartrosis, ¿sí? O sea, por ahí no me dice, es una diartrosis artrodia, pero me está diciendo que es plana, y como yo sé que eso es un género dentro de las diartrosis, es como que me lo dice implícitamente, ¿sí? Siempre me va a nombrar las superficies articulares y después los medios de unión. O sea, en el libro siempre van a encontrar esa secuencia, ¿sí? El tipo y género, superficies articulares y medios de unión. Entonces, fíjense, leo medios de unión y en negrita tengo los medios de unión. Ligamento atlantoexoideo anterior, ligamento atlantoexoideo posterior y la sinovial, ¿sí? Listo, entonces ahí ya completé esa parte del cuadrito. Con la articulación atlantoexoidea medial, lo mismo, ¿sí? Fíjense, me dice, es una trocoide, o sea, es una diartrosis trocoide. Me habla de las superficies articulares y me dice los medios de unión, ¿sí? Me nombra la membrana tectoria, la cápsula articular, ¿sí? Que es esta sinovial, y lo tengo por acá, al ligamento cruciforme del atlas, que eso el profe creo que no se los mostró. Se los muestro yo acá. Esta es una vista posterior, ¿sí? Y tenemos hecho un corte, como si fuese un corte frontal, en el plano frontal, y se retiró toda la parte de atrás, ¿sí? Entonces fíjense que acá, a la altura de las apófisis transversas, se hizo una disección y se retiró todo lo que está por detrás, ¿sí? Acá es la parte anterior, y yo estoy viendo desde atrás, ¿sí? Y lo que estoy viendo, este es el atlas, este es el occipital, y este es el axis, ¿sí? El atlas tenía una masa lateral, otra masa lateral, y uniendo esas dos masas laterales se encuentra el ligamento transverso. Ligamento transverso. No, Ligamento transverso. Lo mencionó que ¿Sí? fue yo cuando le dije si era periférico y me dijo que no tenía nada que ver. Bueno. Este es el ligamento transverso, ¿sí? Y tengo hacia arriba el fascículo longitudinal superior o el haz ascendente, y hacia abajo el fascículo longitudinal inferior o haz descendente, ¿sí? Y eso forma el ligamento cruciforme, que es un medio de unión de esta articulación trocoide. Claro. ¿Sí? Entonces tengo la cápsula articular, el ligamento cruciforme y esa membrana tectoria, ¿sí? Nos quedan 15 minutos. Esto de la descripción del sacro, se las dejo a ustedes, porque eso es fácil. Lo único que tienen que hacer es anotar estos rasgos óseos, ¿sí? Los forámenes sacros anteriores, las líneas transversales, las alas, promontorio, ¿sí? Esta es una vista anterior. En una vista posterior veo la cresta sacra media, intermedia, cresta sacra lateral, los forámenes sacros posteriores, la fosa cribosa, carilla articular superior, conducto sacro, y se ve en el lateral, esta es una vista anterior y vista posterior. En el lateral se ve la carilla auricular, eso se los mostró bien el profe, la carilla auricular, que es por donde va a articular con los coxales, ¿sí? Para formar lo que es la pelvis, ¿sí? Eso se los dejo porque es el profe, se detuvo bien en explicarles todo, no van a tener problema en completarlo, y pueden ver los dibujos del libro, y ahí sacan bien todas las referencias, si no es que está por demás en el libro. Entonces eso se los dejo para que lo vean ustedes. Lo que sí quiero hacer es mostrarles esta imagen y que ustedes me digan cuáles son las partes de las vértebras, que eso lo habíamos visto en la clase pasada en generalidades. Habíamos visto que todas las vértebras tienen distintas partes. ¿Cuál es la azul?
El Cuerpo, ¿no es? Cuerpo vertebral. Bien, es el cuerpo vertebral. Todo lo que está por detrás del cuerpo se llama macizo apofisario o arco vertebral, ¿sí? Todo esto que está atrás es el macizo apofisario o arco vertebral. ¿Por qué se llama macizo apofisario? Porque tiene a todas las apófisis, ¿sí? ¿Cuál es la apófisis? ¿Cómo? ¿Esa es la espinal? ¿La 3? Es la apófisis espinosa. Espinosa. Bien, parecida. Apófisis espinosa, muy bien, ¿sí? Es esta. Sí. Después tengo las apófisis, estas las que salen hacia los laterales. Apófisis. ¿Dorsales? Articular no está. No, son las transversas. Transversas. ¿Sí? Los que salen así como bracitos hacia los costados son las apófisis transversas. Fíjense que están en el eje transversal, por eso se llaman transversas. ¿Sí? Y después tengo las que sí nombraron, que las veo acá, o acá, así, son las apófisis articulares. Estas son las superiores y estas son las inferiores. Apófisis articulares superiores, inferiores. Y tengo lo que une el cuerpo con todo el macizo apofisario, se llama pedículo, que está en numerito 6. ¿Sí? Este es uno de los ejercicios que les mandamos por el aula virtual. O sea, yo se los muestro acá porque está bueno el dibujito. Estos son los pedículos, que son los que unen el cuerpo con todo el macizo apofisario, que es todo lo que está por detrás. Tengo las láminas, que son estas, que unen la apófisis espinosa con las otras apófisis, ¿sí? Estas son las láminas. Apófisis articular superior e inferior, ¿sí? Eso entonces es en cualquier vértebra, ¿sí? Fíjense que nosotros de las vértebras, el atlas y el axis los describimos aparte. ¿Por qué hicimos una descripción aparte? Bueno, porque el atlas y el axis son vértebras particulares que, valen la pena que uno las describa aparte, y no tienen exactamente la misma forma que cualquier vértebra cervical, ¿sí? Ahora, todo el resto las podemos agrupar. Fíjense en la imagen, esta, de la columna, donde sin saber demasiado, uno se da cuenta que en la columna hay 3 regiones, ¿sí? Sí, Fíjense, la primera, acá... del 1 al 7 tenían un orificio, que las otras no. Bueno, pero sin ver el orificio, sin ver nada, te das cuenta que estas vértebras son más chiquitas, te das cuenta que en toda esta región, en las apófisis transversas, tienen esas carillitas, porque se articulan ahí con las costillas, ¿sí? Las vértebras lumbares, que son las de más abajo, son vértebras mucho más robustas, ¿sí? Si las mirás de perfil, fíjate que también te vas dando cuenta, ¿sí? Que hay distintos segmentos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es caracterizar, caracterizar a las vértebras de cada región, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, acá fíjense que lo que tienen que hacer es completar este cuadrito y nombrar cómo es distinto cada uno de estos elementos en las 3 regiones del raquis, ¿sí? Entonces fíjense, si yo miro el cuerpo de una vértebra cervical, este es el cuerpo de una cervical, este es el cuerpo de una torácica, este es el cuerpo de una lumbar, ¿sí? El cuerpo de una vértebra cervical es mucho más chiquito, Y más ¿sí? Es más redondeado. pequeño. Y se dice que es alargado transversalmente, o sea, en el eje transversal está alargado, ¿sí? Fíjense, tiene una forma así. Si estuviese alargado en el eje antero-posterior sería así. ¿Sí? Bien, ahí borro entonces los dibujos. Para un cachito, anda con Marquín. Bien, entonces, fíjense, el cuerpo entonces de la vértebra cervical es alargado transversalmente, es pequeño y posee lo que se denominan apófisis unciformes. Si uno la mira de perfil, se ven como unas saliencias así hacia arriba, ¿sí? Como unos ganchitos que van hacia arriba y permite que una vértebra, cuando articula con la otra, no se desplacen tanto, ¿sí? El cuerpo de una vértebra torácica tiene esto, que son carillas articulares o fositas costales, porque ahí articulan con las costillas,
¿sí? El cuerpo de una vértebra lumbar es un cuerpo que también es alargado transversalmente, pero es un cuerpo más voluminoso, ¿sí? Entonces así ustedes tienen que ir describiendo cada uno de esos elementos en los 3 tipos de vértebras, ¿sí? Si miramos las apófisis espinosas, en las vértebras cervicales son cortas y bifurcadas, Sí. o bituberosas, Otra. tiene 2 tubérculos, ¿sí? Lo mismo que las apófisis transversas, que son bituberosas, tienen el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, y además tienen el foramen transverso. Claro. En una vértebra torácica, la apófisis espinosa, fíjense que es, Descendente. o sea, es claro, descendente, pero de forma oblicua, si no es que baja así, sino que baja Claro. hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? Tiene una dirección oblicua. Y en una vértebra lumbar, fíjense que la apófisis espinosa es más cuadrilátera y tiene una dirección bien horizontal, ¿sí? Hablando de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales, ya lo dijimos, tiene el foramen transverso y los 2 tubérculos. Ahora, en las vértebras torácicas, fíjense que tiene lo mismo que tiene el cuerpo, esas fositas costales. ¿Por qué? Porque se articula con la costilla. Una costilla, ¿cómo articula? Articula la cabeza de la costilla entre medio de 2 cuerpos. ¿Sí? A ver si me sale dibujarlo. O sea, yo dibujaría el cuerpo de otra costilla acá. Y voy a dibujar la costilla, se articula entonces su cabeza entre medio de los 2 cuerpos. El tubérculo de la costilla se articula con la apófisis transversa. Y después la costilla sigue su camino hacia adelante para articularse con el esternón. No. Ah, ¿Sí? Lo que Entonces, no- fíjense, algo súper importante de remarcar de las vértebras torácicas son esas fositas costales en el cuerpo y en la apófisis transversa, porque son las únicas vértebras que articulan con las costillas, ¿sí? Entonces es algo que uno lo tiene que decir, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo que las partes de una vértebra es lo mismo que las partes del cuerpo de los animales, ¿sí? Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, un conejo, un perro, y a nosotros, si me toca describir el conejo, yo les voy a decir, tiene orejas largas. O sea, si vos me pedís, bueno, ¿cómo hago para reconocer un conejo? No sé qué es un conejo. Y bueno, fíjate, es un animal que tiene las orejas re largas. Bueno, si te voy a hablar de una vértebra torácica, te tengo que decir algo de las costillas, porque es algo, o sea, característico, ¿sí? Claro, sí, son. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo con el cuadrito. Decir esa, o sea, esa característica que la diferencia de las otras, ¿sí? Las falsas, esa que se dice las falsas costillas, ¿tiene alguna relación con precisamente esto? ¿Están entre medio de estas o ya estamos yendo para otro lado? No, lo que tienen las costillas falsas, el resto de las costillas, fíjate que se articulan entre medio de 2 cuerpos, ¿sí? Pero las últimas 2 les queda la fosita costal queda como en el medio del cuerpo, ¿sí? Y la diferencia que tiene es que no llegan no se articulan con el esternón. Las verdaderas, cada una tiene su cartílago costal, ¿sí? Las otras llegan o sea, se unen con el cartílago número 7 y las flotantes quedan solitas, o sea, quedan así sin unirse a ningún cartílago, quedan, o sea, ahí flotando, ¿sí? Bien, después, ¿qué más? Las apófisis transversas de las vértebras lumbares, fíjense que tienen una dirección bien así transversal y se puede decir que se llaman apófisis costales o costiformes, ¿sí? Porque son como más larguitas, ¿sí? Y tienen bien dirección transversal. Y otra cosa que ustedes tienen que hablar de las vértebras es de las apófisis articulares, ¿sí? Apófisis articulares superiores e inferiores. Superior, inferior, apófisis articular superior e inferior, ¿sí? Entonces, fíjense, las apófisis articulares
superiores e inferiores de las vértebras cervicales y torácicas tienen forma, fíjense acá, ¿cómo se ve? Oblicuas. ¿O no? O inclinadas. Sí, pero para saber el tipo y género de articulación, ¿cómo sería? Trocoides. Las trocoides son estas, las lumbares. Estas son planas, entonces van a ser... Artrodia. Bien, van a ser diartrosis artrodia o diartrosis plana, ¿sí? Que es lo mismo. Y las lumbares, si yo veo sus superficies articulares, esta es la apófisis articular superior y esta es la apófisis articular inferior. La superior, fíjense que se ve acá. ¿Ven que tiene una formita así? Yo se los exagero, ¿eh? Es más como cóncava. ¿Sí? Y miran hacia adentro y hacia atrás. Las apófisis articulares inferiores tienen forma justamente al revés, como si fuese de cilindro. Claro. Sí, esto sería como un cilindrito, así. Entonces tengo la apófisis articular, la inferior es como un cilindro, la superior tiene forma cóncava, ¿sí? Claro. Entonces, el cilindro ese que rota alrededor es la trocoide. Entonces, las apófisis articulares de las vértebras lumbares son de artrosis trocoide y las de las cervicales y torácicas, me lo dicen ustedes. Planas, claro. Planas. Artrodias o planas, ¿sí? Perfecto. Y me faltó decir la dirección de estas apófisis articulares. Fíjense, las de las cervicales, las apófisis articulares superiores, miran hacia arriba y hacia atrás. ¿Sí? ¿Se ve? Hacia arriba y hacia atrás. Y las inferiores siempre van en dirección opuesta. ¿Sí? Entonces miran. Si estas miran hacia arriba, las otras miran hacia abajo. Si estas miran hacia atrás, las otras miran hacia adelante. ¿Sí? Y lo mismo acá, fíjense. Las superiores miran hacia adentro y hacia atrás, y las de abajo, o las inferiores, miran hacia adelante y hacia afuera. ¿Sí? Bien. Ahora, en estos, 3 minutitos que me quedan, les quiero mostrar lo otro que tienen que completar de la guía. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos fuimos repasando bastante los conceptos de la clase pasada, que creo que les sirvió. Fíjense, acá tienen varias articulaciones para completar el tipo y género. ¿Sí? Lo que quiero hacer rápido es la parte esta, que es la de los medios de unión. Las dos primeras ya las completamos. ¿Sí? Los ligamentos de la apófisis odontoides los encuentran también ahí en el libro. Igual se los digo por las dudas, son el ligamento del vértice del diente y los ligamentos alares. Que eso es a ver si me llega a haber quedado el libro puesto ahí. Acá. Estos son los ligamentos alares. ¿Sí? Y el ligamento del vértice del diente no se ve acá porque está detrás de ese cruciforme. Es un ligamento que va justamente en la puntita de la apófisis odontoides, ¿sí? O diente del axis. Mira vos. Bien. Esos son entonces los medios de unión o los ligamentos de la apófisis odontoides. Los cuerpos vertebrales entre sí, a ver si hay alguna imagen acá. Los cuerpos vertebrales entre sí, fíjense que las vértebras, acá está hecho un corte así en el plano sagital y retiraron toda una parte, ¿sí? Para que yo vea el interior. Entonces fíjense, esta parte es anterior, esta parte es posterior. O sea que lo que veo adelante es el cuerpo de la vértebra. Y todo lo de atrás en el macizo apofisario. Acá se ven las apófisis espinosas. Fíjense, las vértebras se unen por delante a través de los cuerpos vertebrales y atrás a través de las apófisis articulares. ¿Sí? Ya nombramos el tipo y género de las uniones entre las apófisis articulares. Lo que no hicimos es nombrar el tipo y género de los cuerpos vertebrales entre sí, ¿sí? Que es una anfiartrosis de género sínfisis, ¿sí? Es tejido cartilaginoso el que está, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de unión de estas articulaciones que las pueden encontrar con el nombre de intervertebrales o articulaciones entre los cuerpos vertebrales? Los medios de unión son el disco intervertebral, fíjense qué fácil, es un disco que está entre las vértebras, disco intervertebral, ¿sí? Ligamento longitudinal anterior,
corre como el eje longitudinal y está en la parte anterior del cuerpo, ¿sí? Y el ligamento longitudinal posterior. Esos son los medios de unión de la articulación entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Después tenemos los medios de unión de las articulaciones entre las apófisis articulares, ¿sí? Esas planas y trocoides que ya nombramos. Como sabemos que son diartrosis, vamos a poner como medio de unión cápsula articular, ¿sí? Y tienen un ligamento específico de esta articulación que a estas articulaciones se le dice de las apófisis articulares o cigoapofisarias. Entonces el ligamento tiene el mismo nombre, ¿sí? Que el nombre de la articulación. Ligamento siga apofisario. ¿Sí? Eso lo buscan en el libro, lo tienen ahí también. En el libro lo que les dice, les nombra el ligamento posterior, que refuerza la cápsula, dice. ¿Sí? Pero es este ligamento siga apofisario. Si quieren anótenlo, porque en el libro por ahí no está con ese nombre. Y después, lo último que me queda decir es la unión entre las apófisis transversas. Fíjense, yo acá tengo apófisis transversas, ¿sí? Y entre ellas están unidas por el ligamento intertransverso. Fíjense, también es fácil el nombre. Uniendo las apófisis transversas, el ligamento que está entre las apófisis transversas es el intertransverso, ¿sí? Entre las apófisis espinosas, ahí estoy escuchando eco de algún micrófono. Entre las apófisis espinosas, los ligamentos que unen son el ligamento interespinoso, también es fácil, y además el ligamento supraespinoso, que es este que se ve acá, que pasa por el vértice, ¿sí? De esas apófisis espinosas. Y ese es el ligamento que les decía el profesor, que en la región cervical cambia, se ensancha un montón y se llama ligamento nucal, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner ahí como medio de unión de las apófisis espinosa, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso, que en la parte cervical se ensancha y se denomina ligamento nucal. ¿Sí? Ligamento supraespinoso que en la región cervical se ensancha y se denomina ligamento nucal. Lo último que nos quedó nombrar es lo que se ve acá. Estos son las láminas, ¿sí? Y entre las láminas, les muestro el dibujito de la clase 1 de lo que eran las láminas, acá. Fíjense, esta es la apófisis espinosa, y lo que une las apófisis espinosas con las otras apófisis son las láminas. Uniendo una lámina con la lámina de arriba, ¿sí? El ligamento que las une es el ligamento amarillo. ¿Sí? Así que lo único que les quedó a ustedes de completar de esta clase es lo del sacro, que yo se los dije rápido, ¿sí? Pero que el profe también se los había nombrado, y lo encuentran en las imágenes, y terminar de completar el tipo y género de estas articulaciones, ¿sí? Que eso, buscando en el libro, encontrando tienen un índice, ¿sí? Encontrando la articulación, lo primero que les aparece es el tipo y género, ¿sí? Y si no en la clase, en el teórico, el profe también las fue nombrando, ¿sí? Así que bueno, ya los dejo libres por si tienen que cursar otra materia o lo que sea, ¿sí? Ya quedan libres, y nos vemos entonces la semana que viene. Listo, profe. Muy amable, Listo, muchas profe. gracias. Gracias, hasta la próxima. Profe, gracias. Chao, saludos. Ok, profe, nos vemos. Ya, nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Recuerden hacer la actividad que está puesta en el aula virtual. Bueno.